vamos a comenzar este tiempo en oración. Padre, te adoramos y te bendecimos. Tú eres nuestro Dios y en esta noche queremos reconocerte, Señor. Tus manos nos formaron del polvo de la tierra. Tus manos nos moldearon, oh Dios, y soplaste aliento de vida en nosotros, Señor. Hemos sido creados para la alabanza de tu gloria. Y en esta noche te reconocemos, Señor. Tú eres Dios. Queremos agradecerte, Señor, por tu infinita bondad, por tu misericordia, por darnos la vida, por estar en familia. Señor, sé que los tiempos son difíciles, pero contigo como capitán no hay mar, por más turbulento que sea, que ha de sacudir nuestra barca. Gracias, Señor, porque el que está en Cristo está firme, anclado a la roca inconmovible de los siglos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre. Tú eres Dios. Y decimos en esta noche, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos estás formando a tu imagen que agrada al Padre, Señor. Gracias, porque podemos tener entrada a la misma presencia del Padre. Gracias, Señor, gracias, gracias. Y gracias, Espíritu Santo, Maestro Divino, autor de las Sagradas Escrituras. En esta noche, el autor nos va a enseñar las Sagradas Escrituras. Mis hermanos, pongámonos en la mesa y comamos de este alimento que el Señor nos va a dar en esta noche. Dios me los bendiga. Y antes de comenzar esta clase, quiero enviar un saludo hasta Panamá. Hay una señora que apreciamos mucho, ella no nos conoce, pero nosotros sí la conocemos y la hemos aprendido a querer. Doña Simona Núñez, que ha cumplido ayer 101 años. Es la mamá de nuestra hermana Adelina Avilés. Gloria a Dios. Mi hermana Simona, bendiciones del Señor y feliz cumpleaños. 101 años. Gloria a Dios. Mire si nos tiene que enseñar, mi hermana. Gloria a Dios. Y se la ve tan radiante en la foto. Oh, gloria a Dios. Se ve que el Espíritu del Señor está en usted, mi hermana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en esta noche vamos rapidito a la carta de Judas, ¿no es cierto? Y hay una cosa que llama la atención. ¿Vieron cuando comienza la carta? Ya leíamos el viernes pasado. Pero dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Gloria a Dios. Alguien que si usted se tomó el tiempo de leer en las Escrituras, va a ver que este Judas es medio hermano de Jesús. Y hay una cosa, mis hermanos, yo esta semana meditaba, miren que he escuchado muchas veces, he leído muchas veces la carta de Judas. Y yo calculo que la debo haber leído y releído como 60 veces. Y siempre me viene la pregunta, ¿qué hubiera sido de mí? A veces nosotros decimos, qué lindo sería volver a ver a Jesús en este suelo de tierra, caminar, ver, hacer los milagros que Él hacía. Qué lindo que sería. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Aquella familia, aquellos hermanos, vivieron con Él 30 años. Vieron los milagros, escucharon los portentos que hacía y sin embargo no creyeron en Él. ¿Por qué no creyeron en Él? ¿A qué se debía esa incredulidad? Si ustedes leen, vamos a ir rapidito a Juan capítulo 7, desde el verso 1, Evangelio según San Juan, verso 7, capítulo 7, verso 1, y van a ver algo que realmente llama la atención, ¿no es cierto? Dice allí, capítulo 7 de Juan, verso 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea,
porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los panes, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, preste atención, y ahí la palabra, para si nos está escuchando algún católico, la palabra allí en griego es adelphos. Y esa palabra adelphos en griego significa hermano, no primo como dicen los católicos, ¿no es cierto? Adelphos es hermano. De allí la iglesia de Filadelfia dice amor fraternal o amor de hermanos, ¿no es cierto? Y entonces dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Dígame si no duele, si no molesta que la misma familia de uno le diga, sal de aquí y vete a Judea. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Para que también tus discípulos vean las obras que haces. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ellos sabían, ellos habían visto, ellos habían oído las obras que hacía Jesús, las palabras que él hablaba, pero claro, 30 años, y déjenme usarme un poco la imaginación. José y María no eran gente pudiente, gente adinerada, por lo tanto la gente pobre vivía en casas muy pequeñas. Y si ustedes sacaron la cuenta eran varios los hermanos. Y no tenían un dormitorio, un cuarto para cada uno de ellos. Así que yo calculo que a lo sumo tendrían un cuarto matrimonial, un cuarto para las hermanas y un cuarto para los varones. Ahora por lo menos había 4 varones. Y ustedes saben lo que es un cuarto de 4 varones, ¿no es cierto? Y estar 30 años durmiendo, comiendo, compartiendo el baño. Nosotros aquí en Estados Unidos tenemos la bendición de que por lo menos tenemos dos baños como mínimo, ¿no es cierto? Pero en nuestras casas, en Latinoamérica, hay un baño. Y yo me crié, no tengo ninguna vergüenza en decirlo, en una casa que teníamos la letrina al fondo y había que caminar allí como 30, 40 metros, ¿no es cierto? Y vaya que si era bravo esas noches de invierno, ¿no? O en los tiempos húmedos de calor en el verano, los mosquitos y todo lo demás. Ustedes saben lo que debe haber sido para esa familia. Nosotros tenemos Jesús, el Hijo de Dios. Pero allí los muchachos decían, Jesús, nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano mayor, ¿no es cierto? Y le decían, ¿por qué no sales de acá y te vas allí a Judea? No tenían ningún problema, decir, vete. Y dice, para que tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer, presten un poquito la atención lo que le dicen, porque ninguno que procura darse a conocer, ellos lo tenían como uno que estaba haciendo campaña, como uno que estaba promocionándose. ¿Por qué? Porque ellos eso era lo que conocían, lo que veían. Y acuérdense, Jesús no caminaba con una aureola en la cabeza ni a medio metro del suelo. Jesús se hizo uno de nosotros. Y no es un Jesús rubio de ojos azules como Hollywood lo ha pintado, ¿no es cierto? Sino que era un Jesús de Palestina, tirando entre árabe y la gente allí, o sirio, ¿no es cierto? Ese era el perfil físico de Jesús. No era un Adonis. Y entonces, ellos no podían creer. Y ahora saben una cosa, mi hermano, esto también nos tiene que animar a nosotros. Porque nosotros un día tuvimos un encuentro cara a cara con el Señor. Pero puede que en tu familia todavía haya gente que no ha creído en el Señor. Y entonces estás en esa lucha. Pero qué lindo que es que la verdad siempre a la larga se impone. La verdad es para abrir los ojos de aquellos que están ciegos, mis hermanos. Y yo tuve la experiencia bendita de que por lo menos 2 familiares directos míos, como mi mamá, doña María,
y mi hermana más chica, Enriqueta, ¿no es cierto? Que ellos dos escucharon una voz que le decía que lo que yo les tenía que decir era verdad. Y dice que esa voz le dijo, yo soy Jesús. Fíjense. Pero no todos hemos tenido esa experiencia. Yo no tuve esa experiencia con todos mis hermanos, mis demás hermanos. Y a veces la lucha se hace cuesta arriba para darles a conocer el Señor, ¿no es cierto? Pero hay una cosa tremenda. Es que los discípulos no creyeron en Jesús hasta haberlo visto resucitado. Y allí sí, Judas va a creer. Ahora yo creo que cuando en el encabezado de la carta, porque fíjense, vamos a terminar esto de Juan primero, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y a veces uno quisiera que nuestra familia fuera los primeros en apoyar nuestros ministerios, ¿no es cierto? Y no siempre es así, y duele, pero es la realidad, mis hermanos. Es la realidad, pero hay una cosa cierta. El único que convierte el corazón de los hombres es ver al Jesucristo resucitado, al Cristo de la gloria. Y una vez que Cristo Jesús se manifestó, allí ellos sí creyeron. Y yo creo que de vergüenza, de tantos años de no haber creído en Él, dice que no se nombra Judas, el hermano de Jesús, sino el hermano de Jacobo. Qué tremendo, mi hermano. Qué lindo que es que este Cristo resucitado se manifestó a este Judas. Y qué lindo que este muchacho, una vez que creyó, se abocó en muy poco tiempo, mi hermano, llegó a ser un pilar de la iglesia primitiva. No estaba en el grupo de los apóstoles, él no había creído. Es más, cuando él habla, dice en el versículo 17 allí de la epístola de Judas, fíjense en lo que dice este Judas. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ve que él toma distancia, dice, los apóstoles del Señor Jesucristo, reconociendo que él no pertenecía al grupo de los apóstoles. Pero qué tremendo que él dice, tened memoria de las palabras, ¿no es cierto? Gloria al nombre de Cristo. Y decíamos, a modo de repaso ahora, a los llamados. Una carta que no tiene destinatario específico, no va a un lugar específico, sino a cualquiera, es una carta abierta a los llamados. Si tú en esta noche eres un llamado del Señor Jesucristo, esta carta es para ti. A los santificados, aquellos que Dios ha puesto aparte para un servicio, para un propósito especial. Mis hermanos, hemos sido comprados a precio de sangre y ahora somos una nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su reino de luz admirable. Va a anunciar las virtudes, el poder del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra, guardados en Jesucristo. Yo quisiera que usted subrayara en su Biblia esa palabra, guardados en Jesucristo. Dios me va a guardar porque estoy en Jesucristo. Y nuestra tarea, mi hermano, es permanecer en Cristo. Y yo le voy a compartir rapidito esto de guardados en Jesucristo, ¿no es cierto? Fíjense, tengo acá mis anotaciones porque no quiero errar nada. Y dice, fíjense, en Tesalonicenses 5:23, primera de Tesalonicenses 5:23, vamos a leer rapidito, mis hermanos, para que no nos quede en duda. Primera de Tesalonicenses 5:23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Dice así la palabra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. De allí entendemos, mi hermano,
que la santificación es un proceso continuo en nuestras vidas. No es algo que nosotros recibimos y ya estamos. Delante de Dios, posicionalmente ya somos santificados. Acuérdese que Pablo, escribiéndole a los Corintios, le dice a los santificados en Cristo Jesús. Y cuando usted lee la carta a los Corintios, ve que tremendos líos tenían, eran carnales, eran bebés en Cristo, eran inmaduros, andaban en celos, en contiendas, haciendo grupos, ¿no es cierto? Parece una iglesia de estos tiempos, ¿no es cierto? Los grupos que hay en toda iglesia, ¿no es cierto? Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Miren si esto no es seguridad total, completa y absoluta. Fiel es el que os llama. Mi hermano, Jesucristo, la Biblia nos manda que pongamos nuestra mirada, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, gloria a Dios. Hermano, a veces da pena, da tristeza a veces escuchar gente cristiana hablando de situaciones, hablando del mundo, hablando de cosas que cargan el corazón de las personas. Y dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, no el autor y consumidor, como a veces se dice por error, sino consumador, autor, es el que inició la fe. Tú y yo tenemos fe por obra y gracia de la justicia de Dios que es en Cristo Jesús a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Y si yo tengo mis ojos puestos en Jesús, no puedo mirar otra cosa. Mi hermano, el enemigo está refregándote por la cara. Dice, mira cómo está el mundo, ahora viene Halloween, viene esto otro, y nos pasamos hablando de las oscuridades y de las tinieblas y no hablamos de la luz. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y dice, el fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y mi hermano, aquellos que ya tenemos algunos años, y nos vamos a acordar de aquellas casonas antiguas, ¿no es cierto? Aquellas puertas con unas llaves tremendas, ¿no es cierto? Ponían la cerradura. Pero acuérdense que la puerta del frente, del lado de adentro, tenía un madero que atravesaba esa puerta, una traba, ¿no es cierto? Y ¿ustedes saben cómo se llamaba esa pieza de madera que se ponía en la puerta para asegurar que nadie abriera esa puerta? Ya tenían llave. La cerradura había sido puesta. Y sin embargo, después de adentro le ponían una tranca. Esa tranca se llamaba fiador. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es fiador de un mejor pacto. Gloria a Dios, un pacto, un compromiso. Dios se ha comprometido con nosotros. Hermano, no estamos en el mundo librados a nuestra suerte. No estamos librados a los dictadores, a los tiranos, a los políticos. Estamos en las manos de un Dios vivo, real, un Dios fiel. Y dice que Él es el fiador de un mejor pacto. El fiador, ¿sabe cuál es la tarea de un fiador en un pacto? Es la persona encargada de que ambas partes del pacto cumplan el compromiso que hicieron. ¿Me van siguiendo? Bendito sea Dios. Jesucristo... ¿Qué tiene que hacer Jesucristo para que Dios cumpla su palabra? Nada, porque Dios es verdadero. Es más, Él es Dios. Pero nosotros, tú que has estado con miedo, te sentiste débil o te hicieron sentir débil, porque muchas veces te señalan tus faltas. Te dicen, hacete una introspección, mira por adentro y vas a ver basura. Pero yo te digo una cosa, no mires para adentro tuyo, mirá para el trono de la gracia.
Mirá cómo Dios te ve a través de la sangre de Cristo. Hemos sido hechos aceptos en el amado, mi hermano. Ustedes se piensan que Dios nos lavó, envió a su Hijo a morir en la cruz, a derramar su sangre por nosotros, a hacerle un fiador de un mejor pacto. ¿Para qué? ¿Para que esto termine así? No, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy de los que creen que yo me voy juntamente con los fieles en el llamado antes de la tribulación, mi hermano. ¿Por qué? No porque yo soy mejor que los otros, sino porque mi Cristo ha hecho una obra perfecta, completa, total y absoluta. Y aparte Él está velando para que yo cumpla mi parte. Fiador, oh, gloria a Dios. Por eso es que dice que Jesús está intercediendo en el cielo. Usted se piensa que Jesús está de rodillas orando al Padre: Padre, perdónalo, te ruego por mi hermanito que lo fortalezca. No, Él está intercediendo. ¿Qué es interceder? Es ponerse entre medio de dos personas. Bendito sea el nombre del Señor. No está orando porque Él es el autor. Él con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Él lo que está es esperando que nuestras oraciones recuerden al Padre la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre. Él es nuestro sumo sacerdote. Y quiero dejarte este pensamiento en esta noche. Jesucristo es el fiador de un mejor pacto. Ve la carta de los Hebreos, mi hermano. Oh, gloria a Dios. Yo sé que ahí está el enemigo tratando de asustarnos. ¿Vieron cuando los chiquitos están en los brazos de papá y alguien les quiere asustar y ahí están, pero el chiquito se refugia en el pecho de la mamá, ¿no es cierto? No mira al otro, no mira la amenaza, mira la seguridad que le da la mamá. Recuerda una cosa, mi hermano. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor oró al Padre para que nos guardara del mal. ¡Aleluya! Gloria al nombre de Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Hambre, tribulación, peligro, espada, comunismo, qué sé yo, guerrilla. Nada. Absolutamente nada. No le demos más manija a la obra del enemigo. Tantas veces se nos ha dicho de no glorificar al diablo y sin embargo ahora estamos hablando más del diablo que del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez fui allí en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, a la librería cristiana, mi vicio de todos los meses. Me iba a comprar unos libros, ¿no es cierto? Cuando cobraba. Y una mañana me llego y estaba toda oscura, no había luz. Y estaba a oscuridad. Y por ahí me acuerdo que la hermana que atendía la librería me dice: Luis, espera un segundito que voy a prender un fósforo. Y prendí un fósforo y pudimos ver bastante, ¿no es cierto? Y de ahí aprendimos cuánto, cuando la luz, la tiniebla es más oscura, una pequeña luz resplandece más, se nota más, mi hermano. Demos gloria a Dios por si hay oscuridad, porque aleluya, nuestra luz va a hacerse notar más. Y aunque el diablo te quiera hacer ver lo negativo, acordate que tú estás del lado del ganador. Bendito sea el nombre del Señor. Tú eres luz, mi hermano, y sal de la tierra. No que salgas de la tierra, sino sal para preservar, para condimentar, para darle sabor, mi hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Otra cosa, mi hermano, gloria a Dios. Si ustedes llegaran a ir a nuestra casita, allí en Carlos Pellegrini 115, allí en Empalme, Villa Constitución, provincia de Santa Fe, todavía se nota un letrerito que yo había escrito de mi puño y letra, y dice: Dios es fiel. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No hace mucho mi hijo David nos mandó una foto mostrando eso, escrito hace como 40 años ya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es fiel. Ahora fíjense, este Dios que es fiel, fíjense en el 1 de Corintios capítulo 1, verso 9. Miren lo que dice la palabra de Dios, mi hermano. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Gloria, gloria a Cristo Jesús.
Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Fiel es Dios. Acuérdense que recién leíamos, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahora dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Comunión. Comunión, mi hermano. Compañerismo. Participación en lo común. Él nos ha salvado, nos ha lavado con su sangre para que seamos compañeros de Él. Bendito sea el nombre. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Aleluya. ¿Qué cosas tenemos en común con Jesús? El mismo Dios y Padre. Gloria a Dios. Su vida. Él nos dio su vida. Cristo Jesús. Cada vez que participamos de la cena del Señor, participamos de su sangre y de su carne. Bendito sea el nombre de Cristo. Participamos de su espíritu, mi hermano. Participamos del mismo amor. Participamos en la misma vida eterna. Y ahora tenemos que participar del mismo propósito que Él tiene, la salvación del mundo, mi hermano. No hace falta que le contemos cómo está el mundo. Si por eso mandó Él a su Hijo al mundo. ¿Ustedes se acuerdan la parábola de aquel hombre, el viñador y los obreros perversos? Que dice que un hombre había plantado una viña, la labró, la cercó, la limpió bien y se fue lejos, pero la dejó al cuidado de unos hombres allí, de unos peones, para que cuando él volviera le entregaran el fruto de la tierra, ¿no es cierto? Y Dios creó este mundo. Y Él es como si se hubiera retirado de la escena. Porque hay muchos hoy día dicen, si Dios existe, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tantos chicos con cáncer, que esto y que el otro? Yo les digo una cosa, Dios en su soberanía ha dejado este periodo de tiempo que se llama la era de la gracia. Por eso no me vengan con los juicios de Dios ahora, porque Dios es paciente. Dios no va a perder la paciencia. No va a montar en ira, en cólera, como hacemos a veces nosotros. Él es perfecto en santidad, es inmutable. Él persevera en sus propósitos. Él no pierde la paciencia. ¿Saben por qué? Porque Él no habita lo temporal. Él habita la eternidad. ¿Me van siguiendo? Y Él ha establecido un día que va a venir y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y decía que este hombre, este viñador, se fue lejos y mandó a unos criados para que fueran a buscar lo que había producido, la riqueza que había producido la tierra, y los apedrearon. Algunos lo mataron, otros lo golpearon, y así siguió mandando hasta que un día dijo, voy a enviar a mi hijo, quizás a él lo van a respetar, ¿no es cierto? Es mi hijo. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Dijeron, este es el hijo, matémoslo para que todo esto sea nuestro. Y así está el hombre hoy por hoy. Sea quien sea político, sea estudioso, sea hombre de ciencia, si no tiene a Dios, está dentro del grupo de los hombres perversos que quieren adueñarse del mundo, que quieren sacar a Dios de la escena. Y parece que lo están logrando, pero se van a equivocar porque el Salmo 2 dice que Dios se va a burlar de ellos, se va a reír de ellos, porque Él ya ha puesto en Sión su Rey. Aleluya. Gloria al nombre de Cristo. Y Él viene otra vez, mi hermano. Y la retribución que Él busca del hombre es que le glorifiquemos, que le honremos, que lo adoremos y le demos gracias. Pero nos volvemos tontos y necios en nuestros corazones, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Acuérdense, fiel es Dios,
que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. A ser partners del Señor, colaboradores de Jesucristo. Y entonces, volviendo a Judas, fíjense lo que dice la palabra del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Ahora viene una pregunta, mi hermano, después de haber leído, después de haber compartido. Hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de la seguridad que tenemos en Cristo, de nuestra seguridad de salvación eterna, ¿no es cierto? Entonces usted puede preguntar, pero hermano Luis, entonces yo puedo hacer lo que quiera, que no voy a perder la salvación. ¿No es cierto? Puedo vivir como se me da la gana, total la gracia. No, mi hermano, no me entendiste. Dios nos ha prometido guardarnos en Cristo Jesús. Y vamos a ir rapidito a Primera de Pedro para que veamos un poquito más de esta manera de que Dios tiene para guardarnos. En Primera de Pedro dice la palabra del Señor, dice versículo 1 del capítulo, versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios nos guarda. Pero para que el poder de Dios sea efectivo en nuestras vidas, tenemos que añadir nuestra fe, mi hermano. Gloria al nombre de Cristo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No todo es color de rosa, no todo es, confiésalo, decláralo que lo vas a tener, ¿no es cierto? No con mis pensamientos y mis palabras, mis confesiones, yo no puedo crear la realidad, la vida ideal que me gustaría vivir. Porque eso está en la sola potestad de Dios, mi hermano. Solo Dios sabe mi futuro. Solo Dios puede establecer, decretar algo. Yo no tengo la capacidad, la posibilidad de decretar, mi hermano. Simplemente yo me tengo que someter a la voluntad de Dios. Ahora sí, si mi hermano, si el Señor me dice, como le dijo Ezequiel, profetiza a estos huesos muertos y dile, huesos viven. Ahí sí me voy a parar y voy a hablar a cualquier cosa. Pero mientras Dios no nos mande, mi hermano, tengamos cuidado. Porque uno de los peligros más grandes que estoy viendo en estos tiempos, que más de uno habla y parece que tuviera un celular con una línea directa al cielo. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me habló, y patatín que patatán, ¿no es cierto? Y entonces, claro, todo esto que empiezan con Dios me reveló, Dios me mostró en un sueño. Ah, sí, Dios me... Pero ¿sabes qué? Vayamos allí a Juan, capítulo 14, verso 30. Este es un versículo que nos tiene que llevar a poner los pies en la tierra, mi hermano. Juan capítulo 14. Miren que yo soy pentecostal. Creo en la llenura del Espíritu Santo. Creo en los dones espirituales. Creo en la palabra de ciencia. De hecho, Dios me ha mostrado, me ha dado revelación muchas veces acerca de personas, ¿no es cierto? Pero como no está en mí
el querer traer agua para mi molino, simplemente le voy a compartir esto. Juan capítulo 14, verso 30, fíjense lo que dice la palabra del Señor. No hablaré ya mucho con vosotros. Le está diciendo Jesús a los discípulos. No hablaré ya mucho con vosotros. Mi hermano, hoy por hoy tenemos que andar por fe, no por vista, no por oído, sino aferrándonos a la palabra escrita, esta revelación del Señor. Ahora, si los discípulos, llamados de una manera tan espectacular por el Señor, ya no iban a escucharle a Él tan seguido, entonces nosotros, ¿de dónde sacamos que Dios me dijo que esto, que el otro? Por más que me llame profeta, por más que me llame pastor, por más que me llame apóstol. ¿No será que se nos está inflando el globo? Que la vanidad está llenando nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Tengamos cuidado, porque mucha de la guía que a veces pensamos que es del Espíritu Santo puede tener otro origen, mi hermano. Las voces que a veces escuchamos puede tener otro origen. Y a mí me gusta fluir en profecía, mi hermano, pero hay algo que tenemos que decir. Muchas veces el enemigo, cuando empezamos a fluir en dones proféticos, va a decir: no, pero no hables con este, no hables con nadie, porque ellos no te van a entender, están a un nivel inferior tuyo. Vos ya entraste en un nivel más alto. Eso es orgullo espiritual, mi hermano. Tengamos cuidado con eso. Toda profecía tiene que ser juzgada en el contexto del cuerpo de Cristo. Entonces dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque él viene, el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. O sea, mi hermano, eso es como un ancla para mantenernos firmes en nuestro derrotero, en nuestro caminar con el Señor. Entonces, volviendo a la carta del apóstol Judas, apóstol le dije, porque en las Biblias antiguas hablaba de apóstol San Judas, decía, ¿no es cierto? Ahora, qué lindo que simplemente dice Judas en las Biblias ya Reina Valera del 60, ya que se imprimen ahora, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, este Judas era un hombre muy celoso de Dios. Acuérdense, él tuvo tanto tiempo sin poder digerir la humanidad de Jesús. Pero cuando ve a Jesús desprendido de ese cuerpo terrenal, de ese Jesús resucitado, allí se le hizo la luz, mi hermano, se le abrieron los ojos y allí se abocó con un celo santo a crecer en las Escrituras, en el conocimiento de Dios. Y hay algo que tenemos que hacer, aquellos que ya hemos sido llamados, que hemos sido santificados, que hemos sido guardados en Cristo Jesús. Tenemos que hacer firme este llamamiento, mi hermano. Acuérdense que el pueblo de Israel fue llamado por Dios para entrar a la tierra prometida. Nosotros también hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Pero dice que el oír la palabra no la acompañaron con fe. Y por eso no pudieron entrar, porque la incredulidad te hace negligente, te hace perezoso, mi hermano. Yo te digo una cosa: si nuestra fe fuera tan real en que la venida de Cristo está cerca, y mi hermano, nuestras vidas serían distintas. Mi hermano, no tendríamos tanta ahínco con permanecer aquí en la tierra todavía. Y perdónenme, por favor, los hermanos, los teléfonos en mute. Gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el Señor. Y entonces, fíjense lo que dice la palabra, que tenemos que asegurar este llamamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Dios nos guarda, pero nosotros tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, crecer en las Escrituras. Y mi hermano, yo te digo algo: si no tienes hambre por la palabra de Dios, el hambre es uno de los signos vitales de la nueva vida.
Si no tienes hambre por la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, más vale que le confieses este pecado al Señor. Y le digas: Señor, la verdad que no tengo ningún apetito por tu palabra. A mí me pasó eso en los primeros tiempos de convertido. Había visto la gloria de Dios en mi conversión, pero me costaba leer la Biblia. Y no es porque no tenía el hábito de la lectura, sino porque la Biblia es un libro espiritual, mi hermano. Y yo soy espíritu, alma y cuerpo, ¿no es cierto? Estoy allí, una mezcla. Y tengo que luchar, ¿no es cierto? Pero qué lindo que el Señor fue fiel y allí Él me dio la bendición de tener hambre por su palabra. Y dice: ¿por qué? Tenemos que asegurarnos, porque si no, podemos caer, mi hermano. Acuérdense que el pueblo de Israel, después de haber sido salvado de Egipto, la mayoría de ellos, acuérdense que solamente 2 personas quedaron en pie de toda aquella multitud que salió de Egipto: Josué y Caleb, porque los demás perecieron en el desierto. Y lamentablemente, mi hermano, hoy por hoy hay mucha gente que está en las iglesias, que no se ha apartado de la fe, pero están sin crecer, mi hermano. No han crecido en el conocimiento del Hijo de Dios. Y yo doy gloria a Dios, doy gracias a Dios por esta pandemia, porque nos ha permitido que varios hermanos de la congregación, por esto de las comunicaciones telefónicas, se han podido desarrollar en compartir la palabra, en orar en público, mi hermano, que si no hubieran sido otros años más permaneciendo en silencio en la congregación. Gloria al nombre de Cristo. Y acuérdense, la palabra dice: mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y hay una palabra de exhortación, de advertencia de acá, de Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Común salvación porque es una salvación, es una sola salvación para todos. Por eso es común, no es que es común en calidad, sino que es común, inherente, es para todos, mis hermanos. Hay una sola salvación. No hay 2 salvaciones. No hay una salvación para los gentiles, no hay una salvación para los judíos. La salvación es una y es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Ahora fíjense en una cosa. Si sumamos las palabras llamado, la palabra santificados y la palabra guardados o preservados, si fuera una suma, ponemos llamados más santificados más guardados, esa suma nos da igual a qué palabra: iglesia. Esa es la iglesia, es el conjunto de los llamados, de los santificados, de los guardados en Cristo Jesús. Y eso me lleva, mis hermanos, a ver allí en Mateo capítulo 16, cuando Jesús estaba en Cesarea Mateo 16, en la ciudad de Cesarea. Noten qué tremendo esto, mi hermano. Porque yo los quiero alentar, mis hermanos, para que nos veamos qué es lo que es la iglesia del Señor. Y ahí vamos a empezar a orar de una manera distinta, mi hermano. Acuérdense cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús le dijo: ustedes cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La iglesia, y no quiero que me malinterprete, pero son palabras de Jesús, mi hermano, y si Jesús las dijo, yo las creo. Y las palabras Jesús dijo que le pidamos al Padre que se haga la voluntad del Señor, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Usted se piensa que Dios lo dijo eso para burlarse de nosotros? Hay poder en la iglesia, mi hermano, pero nos tenemos que ver de acuerdo a lo que el Señor dijo. Fíjense, Mateo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo.
preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta que todo el mundo tiene que saber responder. El mundo está como está porque no tiene una relación correcta con Jesucristo. Los padres fundadores de la patria acá en Estados Unidos, si ustedes leen la Constitución, si leen los escritos, nombraban a Dios. Pero ¿dónde estaba Jesucristo? Eran deístas. Pero nosotros tenemos que buscar la salvación por Cristo Jesús. Tengamos cuidado, mi hermano. Tenemos que abrir los ojos y ver a la luz de la palabra y pedir revelación del Espíritu Santo. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta básica, fundamental, para que la existencia de la iglesia tenga propósito aquí en la tierra. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, y la gente puede decir cualquier cosa de Jesús. Un maestro sabio, un hombre bueno que Dios lo transformó, lo jerarquizó en Dios y qué sé yo, todo lo demás. Un profeta al nivel de Mahoma y por ir para allá, ¿no es cierto? Pero él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esta noche no vamos a ver de quién estaba hablando, si Pedro fue el primer papa, no. Simplemente quiero que veamos esto. La confesión que hace Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no es cierto? Y le dice el Señor, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. O sea, lo llevó al nombre natural dado por los padres. No Pedro, porque ese fue el nombre que le puso el Señor. Y dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y sobre esta roca. Está hablando de Pedro. Mi hermano Pedro va a ser el líder, la cabeza visible del grupo de los apóstoles el día de Pentecostés, cuando se abre la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es el que lleva el mensaje? ¿Quién tiene las llaves para abrir el reino de los cielos? Es Pedro. Mi hermano ahí les abre, y es el evangelio la llave que abre la puerta del reino de los cielos. Y dice, tú eres Pedro, tú eres Pedro, y a ti te digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Gloria a Dios. Bendito sea. Mi iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y acá sí te lo puedo decir. La roca con la cual se edifica la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo, que han reconocido a Jesucristo como el Señor, como el Hijo del Dios viviente. Y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Esa palabra iglesia, algunos ya me la han escuchado, pero esa palabra es eclesia o eclesía en el griego, ¿no es cierto? Y esa palabra, donde viene la palabra iglesia, significaba una asamblea. Y era la asamblea que había allí en la antigua Atenas, en Grecia, ¿no es cierto? Y era la asamblea de todos los ciudadanos libres. Fíjense, la iglesia es la asamblea de todos aquellos que hemos sido librados del pecado por la sangre de Cristo. Y se reunía esa asamblea para gobernar, mi hermano. Y yo no soy Kingdom Now o Reino Ahora, pero sí yo soy de la palabra del Señor, y el Señor me manda a orar para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en el cielo.
y no que me quede con algo más o menos o algo parecido. Yo tengo que orar para que la voluntad de Dios se haga. Y si no he estado viendo resultados, tengo que profundizar en mi vida de oración. Y tenemos al Maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, mi hermano. Y este libro de Judas, esta carta de Judas nos va a llevar a lo que es orar en el Espíritu. Si ustedes siguen escuchando, siguen conectándose los viernes, vamos a ir viendo eso. Pero en esta noche los dejo con esto. Y que la iglesia es la magna asamblea de nuestro Dios para gobernar los asuntos de la tierra por mandato del cielo, mi hermano. Tengamos cuidado, ojo, yo no estoy hablando de un reino, de una tierra de flores, de amistad, qué lindo. No, el malo va a seguir siendo malo, pero mis hermanos, es necesario que el reino de los cielos siga viniendo acá en la tierra, mi hermano. Y termino con esto cuando Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: y estas cosas te escribo, oh amado, oh hijo Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la iglesia, que es la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Por eso es que Judas nos manda a contender por la fe. Eso es la iglesia y lo vamos a desarrollar, si Dios quiere, el viernes que viene. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.